La importancia de la detección temprana del cáncer para su completa resolución es enorme. Existe un estudio que ha logrado en esta última década un enorme avance tecnológico, que es la termografía infrarroja mamaria. A diferencia de la mamografía convencional, que es un estudio radiológico donde se traumatiza físicamente y se irradia, de hecho, se usa energía de radiación radioactiva en la mama, la termografía usa solamente la emisión del espectro infrarrojo, es decir, es una medición de calor específicamente. La importancia de esto no puede ser sobreenfatizada, dada la circunstancia de que la mamografía es muy pobre realmente en predecir esta patología. En otras palabras, para cuando la mamografía encuentra un tumor, ya es demasiado tarde en términos de prevención temprana. Nuestro equipo ha convenido en usar un término que es la detección ultra temprana. Imagínense, para cuando uno detecta un tumor por medio de la palpación o de la mamografía convencional, que es más o menos un tumor de 1 centímetro, ya ese tejido contiene, ese pequeño grumo de tejido neoplásico contiene entre 800 y 1000 millones de células. Las probabilidades de que haya invasión en los nodos axilares, los nodos linfáticos, micrometástasis a distancia, ya son muy grandes, con lo cual queda explicada entonces la ineficacia de la mamografía convencional radiológica para mejorar la sobrevida. No es que no pueda detectar tumores, es que para cuando lo hace, el impacto en la sobrevida ya es negligible, es fútil. Bien, ¿cuál es la alternativa entonces? Hay que estar mucho tiempo antes allí para detectar lesiones del tamaño de un granito de arroz, infracentimétricas, por debajo de la actual resolución óptica de los mamógrafos convencionales. Eso no va a cambiar, hace muchas décadas que está estancada esa tecnología. La termografía infrarroja mamaria, sin embargo, explota una característica fisiológica de los organismos vivientes, los que somos homeotermos, no los poiquilotermos, aquellos organismos que modifican activamente su temperatura y que de hecho emiten el calor. Yo he pintado acá una especie de esquema vascular clásico. Esto obviamente es una arteriola y esta es una vénula, lo que por este lado entra la sangre y por este lado emerge la sangre, trayendo oxígeno, nutrientes, hormonas, señales de diferentes clases, y por acá llevándose dióxido de carbono, metabolitos de detritus y señales también parácrinas, etc. Lo interesante es lo que no está descrito y lo que seguramente, si usted no tiene formación técnica, si usted es un médico por supuesto que sí, pero quien no tiene formación técnica no sabe describir este segmento, que es el segmento invisible, por así decir, entre la red arterial y la red venosa. Estos son los capilares. A la suma total de todas estas microscópicos vasos, piénsese que los capilares son del grosor de un cabello, se ha llamado el lecho vascular. El lecho vascular es muy interesante. Yo he intentado representarlo con estas especies de líneas de puntos que hablan de que los capilares son lo que llamamos fenestrados, tienen del latín fenestra, ventana. Es acá donde se producen intercambios muy interesantes. Bien, lo que he querido representar en este caso es la enorme importancia de la distribución vascular. Para cuando surge un tumor, una neoplasia, el problema es que ya hemos discutido ampliamente que el régimen energético de los tumores está alterado, esto está establecido más allá de toda duda, por eso es que se usa el PET. Y la significación logística, material, fisiológica que tiene el metabolismo alterado de los tumores es que necesita proveerse de nuevos vasos sanguíneos. Las implicaciones de este fenómeno, muy bien descrito, que se llama neoangiogénesis, son varias, pero la primera de ellas que salta a la vista es un aumento de la emisión de calor. El incremento del flujo sanguíneo en estas lesiones, incluso lesiones realmente pequeñas, puede detectarse mucho antes de que yo pueda palpar ningún bulto en particular, ni que pueda sentir nada. Esto es lo que se llama lesiones indolentes, no duelen. Ya es posible fotografiarse esto, entre comillas, porque no es una foto que capta luz, es una foto que capta la emisión del lado infrarrojo del espectro. Recordemos que si este es el espectro visible, de este lado está el ultravioleta y de este lado el infrarrojo. Lo que estamos tratando de captar está de este lado, en cuyo momento entra entonces esta nueva tecnología de origen inicialmente militar,
para ver la visión nocturna, para ver bueno, tanto cazas como enemigos, como misiles, etcétera, y poderlos interceptar. Hacia los años 80, en el debut de esta tecnología, la termografía infrarroja mamaria, era muy tosca la sensibilidad todavía, pero ahora que ya estamos bien adentrados en el siglo XXI, no solo se ha hecho infinitamente más sensible la capacidad para captar la radiación infrarroja, traducida después por un software a colores visibles por nosotros, pero no son colores en lo absoluto, no es luz reflejada, recuérdense. Y lo interesante de esto es que ha sacado al operador de la ecuación, es decir, los resultados que arroja este mapa de señales, este mapa de píxeles, donde entonces uno puede ver claramente una lesión, puede ser en el cuello para las tiroides, en la mama, en los genitales, en la piel, en la cara. Esto tiene muchos usos para screening en los aeropuertos, cuando hay epidemias, etc. Lo interesante, decía, de esto entonces es que ya no es operador dependiente. Las ecografías mamarias o otras maneras de pesquisa donde el transductor tiene que llevarlo a una persona y, más importantemente, donde la interpretación subjetiva del operador después tiene lugar, acá no es un factor. Es decir, hemos sacado fuera al operador. Esta determinación de la termografía infrarroja mamaria no es operador dependiente y, a diferencia de la mamografía normal, no es que se hace una única foto, o sea, no es un estudio transeccional, sino un estudio longitudinal. Se toman numerosas medidas a lo largo de los meses, idealmente, según nuestros estudios, cada 4 o 5 meses, los primeros 4 estudios, y eso establece lo que se llama nuestra mapa de calor constitutivo. Nosotros estamos proponiendo además que se use accesoriamente un marcador, usualmente no considerado como un buen predictor de la patología neoplásica mamaria, que es el CA15-3. Esto tiene que ver, esto es antígeno carbohídrico 15-3. La manera de dotar a este marcador antígeno carbohídrico 15-3 de una mayor sensibilidad y una mayor especificidad a la vez es no medir una sola vez, sino medir numerosas veces, lo que hemos llamado un análisis longitudinal en el tiempo, varias medidas, en combinación entonces con la visión infrarroja del tejido mamario. Los seres humanos tenemos una simetría calórica, es decir, térmicamente somos simétricos, con lo cual si yo en el mapa de píxeles que estamos pudiendo ver en este momento en la pantalla, en el mapa de píxeles, en esta termografía de cuerpo completo, por ejemplo, cualquier punto rojo, entre comillas rojo, recordemos que esto es una conversión visual al espectro visual de lo que es en el fondo una emisión invisible al ojo desnudo de los seres humanos. Bueno, lo interesante de eso entonces es cuando uno ha tenido numerosas medidas y empieza a aparecer en el mapa de señales térmicas del cuerpo, lo que se conoce como heat signature, empieza a aparecer una red típicamente como en forma de un río de meandros con una red vascular enrojecida. Allí, mucho antes de que se pueda palpar incluso una lesión, ya hay evidencias de que hay una ingurgitación, un incremento del flujo circulatorio. Esto puede no necesariamente ser cáncer, pero puede ser cáncer, puede ser, por ejemplo, infección, puede ser clásicamente la mastitis, que puede ser infecciosa o obstructiva, en fin, hay varias razones. El especialista va a poder manifestarse después y decir. Siempre se puede además hacer más pesquisas más profundas y si de últimas hace falta, también una mamografía, cuando ya queremos estar absolutamente ciertos, una biopsia de aguja fina por aspiración, etc. Lo interesante entonces, redondeando, es que existe una tecnología muy recientemente arribada al plano de certeza. Para que tengan una idea, la sensibilidad de la termografía mamaria es cercana al 96%, mientras que su especificidad es superior al 85%, y además lo podemos incrementar, esta sensibilidad y esta especificidad, convocando a otra lectura, que en este caso es bioquímica, con el CA15-3. También hay otras maneras de verlo, con la proteína C reactiva, etc. Hemos encontrado en nuestra pesquisa en la población, en Latinoamérica, que la combinatoria de estos dos factores hace crecer dramáticamente la sensibilidad y especificidad de estos estudios, dando un tremendo salto en la prevención ultratemprana del cáncer de mama.